Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de nuestra serie de entrevistas con expertos en crimen organizado en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Isabel Chiriboga y soy directora asistente en el Centro Adrian Arst para América Latina del Atlantic Council. Esta serie forma parte de un esfuerzo en conjunto en el marco de CEPAS, la Comunidad de Centros de Pensamiento en las Américas, una red de instituciones comprometidas con el análisis y la promoción de soluciones frente a algunos de los retos más urgentes de la región, incluido seguridad. Nuestro objetivo con estas entrevistas es profundizar la conversación sobre el poder creciente de las organizaciones criminales transnacionales y los desafíos de seguridad que enfrentan los países de América Latina y el Caribe. Aunque el tema ha ganado visibilidad en medios de comunicación, muchas veces se pasa por alto que las operaciones criminales varían significativamente de un grupo a otro. Hoy nos enfocaremos en el caso de México y en particular en cómo se manifiesta la gobernanza criminal en distintas regiones del país. Para esta conversación tengo el enorme gusto de estar acompañada por Armando Vargas, investigador en el programa de seguridad de México Evalúa. Armando se ha especializado en el estudio de las dinámicas locales del crimen organizado y la captura territorial y las complejas relaciones entre actores criminales y el Estado. Desde México Evalúa, un centro de análisis de política pública con un compromiso en la transparencia, legalidad y el fortalecimiento institucional, Armando ha contribuido a una serie de investigaciones que analizan cómo varía el poder criminal a lo largo del país y qué políticas públicas han sido más efectivas o más fallidas en contener este fenómeno. Armando, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para comenzar, quisiera preguntarte, en base a tus investigaciones, ¿qué patrones han identificado en términos de gobernanza criminal en México y cómo varían entre distintos contextos locales a lo largo del país? Claro que sí, con muchísimo gusto. Desde México Evalúa hemos identificado a grandes rasgos dos configuraciones territoriales en las que opera el crimen organizado: municipios o territorios bajo dominio de una sola organización y municipios en disputa entre varias organizaciones criminales. En ambos escenarios, las organizaciones criminales buscan explotar mercados ilícitos como la extorsión, el robo de hidrocarburos, el secuestro o robos de alto impacto, incluyendo robos a transportistas, robos a negocios, robos a vehículos. Sin embargo, la diferencia más importante, nos parece, radica en el comportamiento del Estado. En los territorios dominados por una sola organización, las autoridades suelen mostrarse omisas o rebasadas, ya sea por cooptación directa o por incapacidades institucionales. En cambio, en los territorios disputados, sí se observa cierta acción del Estado, pero principalmente enfocada en contener el conflicto armado y evitar el desbordamiento de la violencia. No obstante, incluso en estos casos, los esfuerzos por debilitar estructuralmente a las organizaciones criminales suelen estar ausentes o son delegados a la federación. Esta Mm. ausencia de una política local de debilitamiento al crimen organizado contribuye a la consolidación de las redes de gobernanza criminal, las redes de macrocriminalidad y eventualmente a lo que México evalúa llamamos el régimen criminal. En los casos de control territorial estable, hemos observado que las organizaciones tienden a imponer reglas del juego, mediar conflictos locales y hasta proveer ciertos bienes y servicios básicos, como vigilancia informal o regulación de mercados lícitos e ilícitos. Esto fortalece su legitimidad frente a sectores de la población, especialmente cuando la presencia estatal es débil o corrupta. No se trata solamente de un ejercicio de la violencia, sino de un ejercicio de gobernanza criminal, es decir, de la capacidad de imponer normas, resolver disputas y articular relaciones con actores legales. Por el contrario, en contextos de disputa, la violencia se incrementa y suele estar acompañada de desplazamientos forzados, aumento en desapariciones y fragmentación social. Este tipo de contextos desincentiva la denuncia, dificulta la acción estatal y convierte a la población en red de la confrontación. El análisis del patrón local nos parece es clave para diseñar estrategias diferenciadas y efectivas. No es lo mismo intervenir en un régimen criminal consolidado que en un campo de batalla criminal. Y en México, en la actualidad, encontramos ambos escenarios
distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Muchas gracias, Armando. Muy, muy interesante escuchar sobre el caso de México en este ámbito y sí me gustaría preguntarte, ¿no? A nivel regional, América Latina y el Caribe enfrentan amenazas muy similares a la que vive México, pero cada país tiene dinámicas distintas, como tú lo mismo has mencionado ahorita en el contexto de México. ¿Qué elementos crees tú que del caso mexicano pueden ser útiles para otros países de la región que enfrentan la expansión del crimen organizado? Sí, el caso mexicano ofrece varias lecciones clave para otros países de la región. Podemos enlistar varias. Primero, la militarización de la seguridad pública ha demostrado tener una eficacia limitada y en muchos casos contraproducente para la construcción de paz sostenible. Recientemente México Evalúa publicó la evaluación o un balance de la política de seguridad del expresidente López Obrador, en donde identificamos que el despliegue de la Guardia Nacional, que es una corporación policial de corte militar, no solamente no abona a la reducción de la violencia, sino que la incrementa. En territorios en donde hay más Guardia Nacional, hay más violencia homicida. Y esto tiene una explicación, digamos, bastante lógica. Está añadiendo capas de violencia al conflicto en lugar de desactivarlas. En segundo lugar, pues es indispensable construir policías civiles con buenas prestaciones laborales, capacitadas, profesionales y con arraigo territorial en todos los niveles de gobierno. En aquellos territorios en donde hay mejores condiciones de las instituciones civiles, vemos que hay un efecto positivo en la contención de la paz. Sin embargo, en México esto es bastante extraño. En nuestro país, hasta el 80% de los policías podrían no tener seguridad social, es decir, no tener acceso a créditos de vivienda y atención médica. Y lo que es peor todavía, hasta 4,000 policías en México no perciben un peso de salario. Así es muy difícil que la policía local se convierta en el primer dique de contención. Una lección para América Latina es que hay que construir policías, sí profesionales, pero con buenas prestaciones laborales para construir carreras a largo plazo e incentivar el compromiso con la población. Por otro lado, en el caso de México se ha demostrado que la estrategia de decapitación de organizaciones criminales no garantiza paz ni seguridad. Frecuentemente fragmenta a las organizaciones criminales y multiplica la violencia. Por otro lado, las políticas sociales sí pueden tener un impacto en la prevención del delito, pero solo si están focalizadas territorialmente y articuladas con estrategias de seguridad. Si hay programas sociales de carácter universal, ahí y sin transferencias condicionadas, pues se vuelven políticas para la construcción de clientelas y no políticas para la prevención social del delito. Finalmente, nos parece que una buena lección también es considerar que la permisividad institucional frente a mercados ilícitos distintos al narcotráfico, como la extorsión, el robo de hidrocarburos o la trata de personas, permite el empoderamiento territorial de las organizaciones. Lo que queremos decir con esto es que no solamente hay que poner en el centro de atención al narcotráfico y no solamente hay que considerar como indicador prioritario la violencia homicida. Necesitamos un abordaje integral de los mercados ilícitos y una medición multidimensional de las violencias, porque coexisten en un sistema mucho más complejo. Y perder de vista todo esto es darle espacio al crimen organizado para que continúe operando. Otro aprendizaje clave del caso mexicano es la importancia de desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación independientes que permitan medir los efectos reales de las políticas de seguridad. En suma, me parece que el Estado mexicano, la experiencia de México, la evolución de los grupos criminales, el empoderamiento del régimen criminal, da buenas lecciones sobre cómo hacer diagnósticos, diseños, implementación y evaluación de política pública, apuntando siempre, y este me parece es el corazón de la gran recomendación para América Latina, que hay que tomar en cuenta el poder político que tienen los grupos criminales a nivel de los territorios locales. Mientras no se desmantelen las redes de gobernanza criminal, macrocriminalidad y del régimen criminal, todo fundamento técnico de la política pública terminará sobrando. Excelente, Armando. Muchas gracias por compartir esos puntos muy importantes que creo que se pueden aplicar a varios países en la región que ahorita pues han visto un crecimiento del crimen organizado en sus contextos.
Y quiero hacerte una pregunta de seguimiento en base a lo que nos estás contando aquí. El tema de los datos y la recopilación de datos es fundamental para informar, obviamente, a las políticas públicas que sean efectivas para combatir el crimen organizado. Entonces, en contextos en donde tenemos mucha gobernanza criminal, ¿cómo los países pueden entrar a recopilar los datos necesarios para después poder implementar una buena política pública para combatir eso? Esta es una extraordinaria pregunta y creo que es una de las más complicadas de responder cuando sobre todo los datos oficiales, los que produce el gobierno, no son confiables y no son válidos. No son confiables porque no tenemos certeza sobre cómo se están construyendo a pesar de que haya directrices institucionales claras, y no son válidos porque ya no alcanzan a medir lo que se supone que están midiendo. En México Evalúa estamos desarrollando una metodología rigurosa para documentar la existencia del régimen criminal. Partimos de una definición operacional del régimen criminal entendido como un sistema de dominación política en donde las organizaciones criminales ejercen la máxima autoridad dentro de una red de macrocriminalidad a nivel de los territorios locales, con la finalidad de imponer las reglas del juego a nivel político, económico y sociocultural, siempre en favor de sus intereses. El régimen criminal se construye a partir de la cooptación y explotación de procesos específicos dentro de cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito económico está la captura del proceso electoral, en el ámbito económico está la explotación de las cadenas de producción y en el ámbito sociocultural está la regulación del espacio público. Esto para decir que en primera instancia es muy necesario definir y acotar muy bien los fenómenos que queremos observar. Entonces, si lo que queremos es entender el régimen criminal, hay que tener claridad sobre qué significa, cómo funciona y cómo se construye. Ese es un primer parámetro para la obtención de los datos. Dicho esto, a partir de fuentes abiertas, en México Evalúa buscamos construir una métrica que permita medir el grado de dominio criminal a nivel municipal. Un índice que oscila entre 0 y 100, en donde 100 puntos indica la existencia de un régimen criminal consolidado. Con esto buscamos generar evidencia que pueda ser usado tanto para la investigación como para la intervención institucional. Y aquí la clave está precisamente en las fuentes abiertas. Me parece que no tenemos que denostar el valor teórico, metodológico y técnico de las fuentes abiertas siempre que tengamos muy claros algunos principios de replicabilidad, de transparencia, de trazabilidad, pero en las fuentes abiertas se puede lograr capturar lo que no capturan los datos oficiales, que son básicamente las dinámicas del crimen organizado. Entonces, yo invitaría a los expertos, a los tomadores de decisión, buscar complementar la información, la estadística oficial, que no nos informa de los procesos con estas fuentes abiertas. Notas de periódico, testimonios, investigaciones independientes, trabajo de campo, observación, todo aquello que no tenga, digamos, un candado institucional y que sea digno y susceptible de sistematización, procesamiento y análisis. Excelente, y te me adelantaste a la última pregunta que tenía para ti, Armando, pero voy a hacer una de seguimiento porque creo que es muy importante ahora en el contexto geopolítico en el que nos encontramos. Resaltar un poco los desafíos de seguridad que está viviendo México y el resto de la región y hacer un llamado a los tomadores de decisiones tanto en Washington y en Estados Unidos como en México para abordar esto de una forma en conjunta, ¿no? Y en coordinación. Entonces, ¿qué mensaje final desde tu parte, desde un experto en el tema de crimen organizado, quisieras enviar a las personas que ahorita están enfocadas en informar política pública para combatir el crecimiento del crimen organizado, tanto en Estados Unidos como en México? Claro que sí. Los regímenes criminales no surgen por generación espontánea. Se construyen ante la omisión o la complicidad del Estado. El crimen gana terreno cuando el Estado abdica su función de gobernar. Por ello, la primera línea de defensa debe de ser un Estado que actúe de forma temprana, de forma sostenida y con capacidades civiles sostenidas.
Además, frente a la creciente injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, abro paréntesis, las elecciones de 2024 en México fueron las más violentas en la historia de nuestra joven democracia, con más de 500 agresiones en contra de actores participantes en el proceso electoral por parte del crimen organizado. Cierro paréntesis. Es urgente construir blindajes institucionales que le encarezcan al crimen organizado su participación política. Esto implica protocolos claros para anular elecciones cuando haya evidencia de infiltración del crimen organizado, mecanismos de monitoreo de recursos irregulares en campañas y esquemas de protección para candidatas y candidatos amenazados. Si no se protege a la democracia, se abre la puerta para una gobernanza criminal institucionalizada. Entonces, me parece que un llamado en este marco de actuación temprana de un Estado eficaz tiene que ser el blindaje de los procesos electorales, ya que son la primera vía o la primera puerta o una de las primeras puertas para la construcción del régimen criminal. Es No puede ser posible que la democracia se convierta en una vía para que los grupos criminales impongan las reglas del juego. La democracia tiene que ser una vía para que al final del día el mandato ciudadano se transforme en políticas públicas. El blindaje de la democracia, me parece, tiene que ser la principal atención en estos momentos en donde uno de los actores políticos más importantes a nivel de los territorios locales son las organizaciones criminales. Excelente. Muchas gracias, Armando, por compartir con nosotros ese análisis y por ayudarnos a entender mejor las complejidades de la gobernanza criminal en México. También agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en esta conversación el día de hoy. Esperamos que este intercambio contribuya a enriquecer el debate sobre seguridad, crimen organizado y fortalecimiento institucional en la región. Nos vemos en la próxima edición de esta serie de entrevistas con expertos en crimen organizado en América Latina y el Caribe. Hasta pronto.